Hola amigos de Zona de Quimeras. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de una exposición que está siendo bastante controvertida, exposición que todavía pueden ir a ver, ahorita le voy a dar los datos. Y pues esta es una extrazona que nos pidió mi querida mami, que fue a ver justamente esta exposición, me platicó que le había gustado mucho y que le había sorprendido varias situaciones que sucedieron, ahorita les voy a platicar más. La Avenida del Señor, exposición pictórica de Fabián Chaires, pintor mexicano. Primero que nada, si la quieren ir a ver, les doy de una vez los datos. La exposición se llama La Avenida del Señor y se encuentra en la Galería 3 de la Academia de San Carlos de la UNAM. Estará disponible hasta el 7 de marzo, o sea que ya les queda poquito tiempo si quieren irla a ver. La entrada es gratuita completamente y pues bueno, se estrenó desde el 5 de febrero. Fabián Chaires es un joven de 34 años, me parece, 33, 34 años, bastante joven, que se hizo famoso y quizá ustedes lo recordarán por haber pintado Zapata desnudo en el caballo con tacones. Una obra que causó bastante revuelo cuando salió hace algunos pocos años y que despertó estas reacciones, este descontento por parte de un sector bastante grande en la población, porque pues bueno, entre otras cosas decían que se estaba hasta cierto punto ridiculizando a un personaje bastante importante como lo fue Emiliano Zapata, un ícono de la Revolución Mexicana. Y sin embargo dice que Emiliano Zapata mismo pues tenía preferencias homosexuales. Está ese detalle, ¿no? Que a lo mejor mucha gente también decía, incluida Avelina Lesper, que estaba checando ahorita video de ella hablando acerca de esta obra en donde dice que se podría hacer cualquier macho, por así decirlo, de la historia, ya sea, no sé, un Napoleón, alguno de estos generales gallardos y machos, y se le hubiera podido incluir, digamos, en esta vertiente y en esta cuestión homosexual o de diversidad sexual, ¿no? Ya sea travestismo, transexualismo, etcétera. Pero pues bueno, en este caso, y se lo comentan de que la posible orientación sexual de Emiliano Zapata era esta justamente, ¿no? A mí en lo personal no me gusta su cuadro de Emiliano Zapata, me parece poco atractivo, por así decirlo, no me gusta. Obviamente no soy crítica de arte, no tengo las bases pertinentes para analizar como tal una pintura, pero todos podemos opinar en el aspecto de si algo nos gusta o no nos gusta. Creo que hoy en día se está volviendo una tendencia muy desagradable y recalcitrante estas personas que dicen tú no puedes opinar nada o que tú cantas para decir que tal persona canta feo o tú eres pintor para también decir que su técnica es mala, etcétera. Por eso digo, una cosa es abordar de manera objetiva en cuanto a una técnica algo y desde ahí criticarlo, y otra muy diferente, hablar y expresar nuestras opiniones acerca de una obra, ya que pues la mayoría de los artistas hacen sus obras justo para expresarse. En el caso de Fabián Chaires es así. Vi varias de las entrevistas que le han hecho en las que indica que a él lo que le interesa es expresar su arte, obviamente también bajo este cobijo y llevándolo a esta inclinación LGBT+, y que le interesa abrir estas puertas y esta conversación de artistas que se expresen en cuanto a sus preferencias, en cuanto a sus orientaciones sexuales, etcétera, y que pues finalmente mientras haya estas personas y estas tendencias de conservadurismo tan marcadas en México, pues él va a seguir siendo un artista así, controversial, obviamente, ¿no? Y creo que justamente con esta exposición que está ahorita presente en este espacio de la UNAM, que es la Avenida del Señor, está mostrándose una vez más, ¿no? Este sector de la población mexicana, que es un sector bastante grande, en el cual pues el catolicismo sigue imperando y de una manera que me parece también
bastante desafortunada, en la que seguimos sin cuestionarnos cosas, en la que seguimos encumbrando personajes, y a veces no solo personajes, sino también figuras como tal, ¿no? Como de esta manera dogmática poner hasta arriba a un cardenal solo por el hecho de ser un cardenal, ¿no? Sin cuestionarse, a veces también sin querer ver, queriendo taparse los ojos ante una realidad que se ha venido dando desde hace muchísimos años, décadas, que pues es abuso a muchos niños que ha llevado a cabo estos padres y de estas personas la iglesia, en el clero en general, y que pues simplemente son cambiados de sedes. También muchas veces los primeros en taparse los ojos obviamente pues son las personas del Vaticano, que ya lo platicábamos por ahí en alguna extrazona en la que hablamos de la película de Cónclave y el libro Sodoma de Frédéric Martel, y que también lo abordan en esta película de Spotlight, muy buena, en la que se cierran los ojos ante estas situaciones tan lamentables. Por ejemplo, la que sucedió con el padre Maciel aquí en México. El Papa Juan Pablo estaba enterado de esta situación y no le importó, ¿no? Incluso seguía apoyando a este desagradable y asqueroso individuo. Yo creo que justamente cuestiones como estas son las que deberían de interesarles y de preocuparles más, y de reclamar, ahí sí, poner sus pancartas, enfadarse, enojarse con la iglesia, a estas personas que están queriendo censurar una instalación artística que me parece absurdo, ¿no? Cuando hay cosas como esta por las que sí valdría mucho la pena cuestionar el seguir este camino de esta religión tan manchada de tanta porquería. Que ojo, una cosa es la fe y otra cosa es la religión como institución, el catolicismo como institución, que está muy podrido. Y por esas cosas yo creo que sí valdría mucho la pena hacer pancartas, hacer marchas, cerrar iglesias, reclamar, ¿no? Ahí yo creo que sí. En lugar de ir y decir no te metas con mi religión a un artista, a un pintor, ¿no? Que finalmente yo creo que a final de cuentas lo que está haciendo, para empezar, expresar algo que lleva él dentro, expresar su manera de pensar, que yo creo que puedes compartir o no, pero lo que no se vale es censurar, y que a fin de cuentas también te lleva a conversaciones y a cuestionamientos, y es algo válido, ¿no? Entonces, pues mejor váyanse a reclamar cosas que de verdad valen más la pena y de verdad son más indignantes que un pintor que simplemente se está expresando. En el caso específico de la Avenida del Señor, incluye estas pinturas en donde vemos diferentes posiciones, digamos, homoeróticas de clérigos, de monjas, utilizando también diversa parafernalia, por así decirlo, típica católica, ¿no? Cirios, crucifijos, rosarios, etcétera. Pero pues bueno, utilizadas de manera erótica. En la parte en la que Fabián Chaires expresa el porqué de esta exposición, él dice justamente la doble moral de la manera en la que estos personajes que pertenecen a esta religión y que más allá de solo profesarla están en posiciones de poder, pues llevan a cabo muchas acciones que podrían ser cuestionables y otras que quizá no deberían ser cuestionables, y sin embargo están bajo este manto de oscuridad, a manera de tabú, a manera completamente prohibitiva que tiene la iglesia, por ejemplo, con el hecho del celibato y de estas cuestiones. Sin embargo, pues es la hipocresía que impera, ¿no? Porque sabemos perfectamente que la mayoría de ellos no son célibes, y eso está muy bien, ¿no? Digo, yo no lo juzgaría como algo negativo, y sin embargo, desafortunadamente también muchos de ellos siguen abusando de su poder y son pederastas, abusan de niños indefensos, etcétera.
que creo que esto no es algo que aborde necesariamente su exposición, sino únicamente esta cuestión doble moral, la hipocresía que se maneja dentro de la iglesia y que justamente, como platicábamos en aquel otro episodio en el que les hablé del libro de Frédéric Martel de Sodoma, muchos sacerdotes en los años 50 en Italia se metían a los seminarios para ocultar y para sobrevivir de alguna manera ante este panorama. Una persona siendo homosexual, teniendo preferencias, digamos, alternas a la normativa que había muy marcada en estas épocas y que hoy en día yo creo que poco a poco se ha ido modificando. Sin embargo, creo que hacen falta muchas cosas para que las personas realmente tengan derechos sin importar este tipo de cuestiones, y se metían a los seminarios porque pues ahí no iban a ser juzgados, van a tener comida, techo, van a poder estar tranquilos sin ser hostigados por sus orientaciones y por sus preferencias, ¿no? Yo creo que esta exposición sería una buena mirada, por así decirlo, enfocada a esta cuestión. Muchos de estas personas tienen estas preferencias y la iglesia misma los rechaza. La iglesia misma dice que personas de su mismo sexo pues no deberían estar juntas, no merecen casarse, no merecen derechos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una buena vertiente por ahí. Y sin embargo tampoco me encantó la obra. Obviamente la vi únicamente de manera virtual, ya que no estoy en Ciudad de México para asistir a verla. Creo que pudo haber sido un poquito más incisiva en cuestiones más peliagudas como estas de abuso a menores, por ejemplo. Entiendo que a lo mejor esa no es la visión y esa no es la intención de este pintor. Sin embargo, me parece un poco sosa hasta cierto punto. Digo, lo hablo obviamente desde mi privilegio, por así decirlo, en el que no soy discriminada por tener una orientación sexual diferente. A lo mejor las personas que sí tendrán otra opinión. Y a mi punto de vista, igual les digo con un grado de ignorancia, me parece que es bastante reaccionario únicamente. No creo que tenga como tal otro peldaño más, ¿no? Yo lo veo bastante reaccionario. Creo que la logró con creces, ¿no? Teniendo a gente católica yendo a hacer censura, al menos de manera simbólica, ahí gritando que no insultes a mi religión en nombre de tu arte, etcétera, ¿no? Yo creo que esto lo único que nos muestra es tan atrasados estamos y qué peligroso también puede llegar a ser el hecho de que regrese una censura o que se instale una censura a partir de grupos religiosos o a partir de muchas cosas que estamos viendo hoy en día, que desafortunadamente no se da cuenta la mayoría. Lo único que pide es respeto e igualdad de derechos, ¿no? Desafortunadamente falta mucho, yo creo, para que se logren. En cuanto a esta situación también un tanto satírica que tiene su obra, menciona por ejemplo varios de sus referentes a Pedro Almodóvar, este cineasta español que es completamente un marcador para la comunidad LGBTQ+, y lo ha sido desde los años 70s, 80s con sus películas, con su carga bastante alta de blasfema, ¿no? Por ejemplo, me recuerda esta película de Entre tinieblas con la monja heroinómana, ¿no? Es una locura esa película. Si no la han visto, se las recomiendo. Y pues otras que evidentemente son referentes de homosexualismo, de travestismo, transexualismo, etcétera, y siempre con este toque de, sí, un drama, pero con este toque de comedia o de cuestiones satíricas, que yo creo que maneja muy bien Pedro Almodóvar desde hace ya muchas décadas, y que es un referente para muchas personas en estas comunidades. Menciona a Pedro Lemebel, que busqué por ahí rapidito, y es un escritor chileno, comunista y también LGBTQ+. Y también a un pintor mexicano
que es de principios del siglo XX. Yo la verdad jamás había escuchado de él, me pareció interesante. Yo creo que ya estaré buscando por ahí información de él, que lo marcan como los pioneros del muralismo. El nombre es Saturnino Herrán. Por ahí, si ustedes lo conocen, pues estaría padre que nos platicaran acerca de él. Yo voy a buscar información, me pareció algo interesante. Pues los marca como algunos de sus referentes, ¿no? Estas tres personalidades, estos tres artistas. Pero pues bueno, esas son mis opiniones acerca de esta obra, de esta exposición de Fabián Chaires. No me encanta, me parece algo reaccionaria y que me parece que creo que es lo que busca principalmente este pintor, la manera de escandalizar hasta cierto punto. No diría que gratuita, pero sí un poco superficial, y les repito, hablando desde mi privilegio como persona que no ha sido discriminada por sus preferencias ni orientación sexual. Pero bueno, platíquenme ustedes qué piensan. ¿Ya fueron a ver la obra, ver la exposición? Si no, recuerden que tienen hasta el 7 de marzo, o sea, ya mero se acaba, es de manera gratuita. Y también, antes de irnos, platicar un poco acerca de esta situación, ¿no? Que pues es la UNAM quien alberga finalmente esta exposición, y que también yo creo que es un gran esfuerzo y es un gran apoyo hacia estas minorías que siguen siendo muy castigadas y que siguen siendo muy lastimadas por la sociedad en general. Seguimos discriminando, a veces de maneras mayores, a veces de maneras menores, pero yo creo que sí nos falta mucha deconstrucción. Ya sé que es una palabra muy prostituida hoy en día, pero no encuentro otra mejor para expresarlo. Las personas tienen que ser respetadas, tienen que tener manera de vivir en esta sociedad sin ser discriminadas, con los derechos que todos tenemos, que a veces ni siquiera personas regulares, por así decirlo, en esta sociedad tenemos, porque hay privilegios económicos, hay muchas cosas que nos impiden acceder a ciertas cosas básicas que todos deberíamos de tener, pero pues imagínense personas que son discriminadas desde sus familias, ¿no? Desde niños muchas veces no los aceptan, que tienen que vivir escondidos en las sombras porque no se pueden expresar, porque si se expresan no solo hay burlas, a veces hay una agresión tan fuerte que llega a matar, así de simple. Entonces, pues bueno, yo los invito a acercarse a este tipo de artistas, no solo a quedarse con esta idea de es que eres woke, ¿no? O es que eres progre. Estos conceptos que también están como hoy en día muy prostituidos y a veces también que hacen que la gente se confunda, que a veces ni siquiera tienen sentido. Yo creo que simplemente es acercarse a las obras, al arte en este caso en general, y acercarse a las personas. ¿Qué importa si les gusta el hombre, si les gusta la mujer? Yo creo que eso debería de ser algo que ya debería de quedar en el pasado. Incluso este marco de LGBTQ+, ya no debería de importar, ¿no? Debería de ser simplemente una persona más que se expresa de tal manera porque vivió ciertas experiencias en su vida y es lo que le sale desde adentro. Lo expresa de manera musical, lo expresa de manera escrita, con pintura, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues no es así. Mientras no sea así, van a seguir existiendo pues estos colectivos que únicamente levantan su voz para poder acceder a estas cuestiones, a estos derechos, ¿no? Entonces, les digo, yo hablo desde mi ignorancia, desde mi privilegio. No me encanta la obra. Me parece, les digo, bastante enfocada a lo reaccionario, bastante enfocada a escandalizar otro tipo de personas. Pero pues también me pongo a pensar y digo, si esto sirve para generar una conversación y a lo mejor que la gente se cuestione muchas cosas
de sí misma, incluso desde qué manera estamos discriminando personas por cualquier razón, hasta también por qué estamos encumbrando y poniendo hasta arriba a gente solo por pensar que están más cerca de Dios o que son mejores que nosotros, etcétera. Si esto sirve para crear ya no una conciencia, simplemente una conversación y un cuestionamiento, yo creo que es algo bastante válido y es algo que se debe de seguir impulsando, ¿no? No sé ustedes qué piensan, platíquenme en los comentarios. Este Extrazona es dedicado a Mami, que fue la que me dijo que él hablara de esta exposición. Recuerden que ustedes también nos pueden escribir un comentario y platicarnos, decirnos, oye, me gustaría que vieran esto, nos den su opinión, qué opinas de esto, una canción, una obra, lo que sea que quieran que hablemos de ello. Podemos traerlo a un Extrazona o a un Zona de Quimeras regular, que recuerden que estos los jueves a las 6 de la tarde y los Extrazonas son de dominguito, relajadito. Entonces pues platíquenos, por ahora por mi parte es todo, los dejo y espero que me dejen su like, que se suscriban y que estén con nosotros este próximo jueves. Los amamos mucho, nos vemos en la próxima, bye.